Bentrovati a tutti. Padre Ringrazio gli Sergio organizzatori Pellegrini, del Sergio convegno. Pellegrini. Saluto tutti i presenti, Iglesia en el Divino. religiose. Intervengo Agradezco a los organizadores del Congreso por la invitación. Saludo a todos los presentes, a las autoridades religiosas y questo civiles. convegno vostro Participo mediante una videograbación porque no me fue posible asistir en persona al Congreso. Este encuentro fu de celebrato nel ustedes 150° anniversario sucede exactamente 10 años después del cuarto Congreso Internacional sobre la Sierva de Dios Luisa Picarreta, in Italia, dal que fue 23 celebrado en al el 26 aprile 150° 2015. aniversario de su nacimiento al A cielo, quel convegno y se llamaba presero Iglesia en el parte Querer Divino, circa que se desarrolló en 650 Corato, persone Italia, provenienti del 23 dall'Italia al 26 de e da vari abril de paesi 2015. dell'Europa, En dal aquel Canada, Congreso dagli Stati asistieron más o Uniti, menos dal unas Messico, 650 da El personas Salvador, provenientes de dal Nicaragua, Italia dal Costa y de Rica, varios países dalla de Europa, Colombia, dal de Canadá, Venezuela, de dal los Perù, Estados Unidos, dalla Nigeria, dalle México, Filippine, El Salvador, dalla Corea del de Sud Nicaragua, e Costa dall'Australia. Rica, Erano Colombia, presenti vescovi, Venezuela, sacerdoti, Perú, consacrati, Nigeria, laici, Filipinas, rappresentanti di gruppi e Corea del Sur associazioni. y Australia. Molti dichiararono in Estuvieron quell'occasione presentes di obispos, aver avvertito la sacerdotes, gioia consagrados, di sentirsi laicos, parte di una grande representantes de famiglia, grupos sparsa y in tutto il mondo. asociaciones. Si Muchos sperimentò declararon un en vero aquella clima di ocasión fraternità, haber in cui experimentado sembrava la si potesse alegría de parlare una sola sentirse lingua. parte de una gran familia extendida Una por todo el famiglia mundo. cresciuta Se vivió un verdadero spontaneamente clima de intorno alla fraternidad, figura e gli scritti di en el Luisa, cual la piccola parecía que figlia todos della Divina pudieran Volontà. hablar un mismo idioma. Sono certo Una che familia anche que había voi in questi crecido giorni, espontáneamente incontrandovi, alrededor de la farete figura y de los l'esperienza escritos de di Luisa, sentirvi la una pequeña famiglia, hija de la divina come voluntad. fratelli e sorelle, che hanno Estoy ricevuto seguro la que stessa también eredità, ustedes en estos quella días di en que se conoscere e encontrarán mettere in pratica il dono experimentarán del vivere nel sentirse divino una volere di familia Gesù. como hermanos y hermanas que han Questa recibido la misma possibilità herencia, che il Signore la de Gesù conocer ci y dona poner en come práctica el espressione don dell'amore di del Dio vivir en per el ogni querer uomo e divino ogni de donna, Jesús. ha un testimone Esta privilegiato, posibilidad que el una Señor persona in nos cui concede tutte le conoscenze como sono state expresión del amor de depositate Dios por perché cada poi hombre y cada mujer, fossero trasmesse nel tiene tempo un a testigo tutte le privilegiado, generazioni. una Si persona tratta della serva en di Dio quien Luisa Piccarreta, fueron che ha depositados risposto alla chiamata todos los a conocimientos fare para que vita fueran nella divina transmitidos a lo volontà, largo del tiempo a a todas las percorrere uno generaciones. straordinario Se trata de la cammino sierva de Dios nel Luisa quale Picarreta, Gesù l'ha quien condotta respondió a la come llamada suo de hacer unico vida en la maestro. divina voluntad, In questo la sua recorriendo un camino esperienza è unica, extraordinario en el cual Jesús arricchita la di doni condujo como straordinari su che ha único ricevuto maestro. senza merito, ma En esto, per pura su grazia. experiencia es única, Tuttavia, enriquecida al con Signore dones è extraordinarios piaciuto che la que testimonianza recibió di Luisa sin mérito giungesse anche a alguno, noi, con la sino por finalità pura che gracia. si potesse ripetere nella Sin misura embargo, al propria Señor le ha e unica complacido que per el ciascuno di testimonio de noi. Luisa La sua nos llegara stessa también hasta esperienza, nosotros, con el cioè propósito, con di la poter finalidad de far que se vita pudiera repetir nella sua en santa, la propia divina medida y volontà. única para cada uno de nosotros. Il dono è Su misma gratuito, experiencia, es come decir, lo fu per Luisa. la de Non poder c'è hacer nessun vida merito e non c'è en su nessuna santa y divina caratteristica che voluntad. possa renderci più El don idonei es di altri gratuito, a ricevere como lo questo fue dono. para Luisa. No hay Oggi ningún mérito, vorrei che no hay ponessimo ninguna attenzione característica però a un que fatto que che ha un pueda valore hacernos más straordinario aptos o e idóneos que se otros non è para ben recibirlo. compreso può Hoy determinare quisiera tanti que equivoci ed prestáramos errori, fino a atención impedirci a un persino hecho di que tiene un accogliere valor veramente il extraordinario dono y di que, vivere si nel no divino se volere. comprende bien, Il fatto è puede questo: dar lugar a il dono muchos ci equívocos y giunge errores, per le mani hasta della el Chiesa, punto de cioè impedirnos per il suo acoger tramite. verdaderamente el La don de vivir Chiesa en el è divino la querer. mediatrice del El dono, hecho es este: perché si el pone don tra noi nos e llega Gesù por manos come de la un Iglesia, ponte
es decir, por su mediación. La Iglesia es la mediadora del don, porque se coloca entre nosotros y Jesús como un puente seguro. Esta mediación de la Iglesia, si se observa bien, es propia de su misma naturaleza. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, nos ofrece una definición de la Iglesia precisamente en este sentido, cuando afirma que la Iglesia es en Cristo, en cierto modo, el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la íntima unión con Dios. No es mi intención ahora explicar qué es la Iglesia, que nos basten las diferentes imágenes que se nos ofrecen para indicarla, representarla, que encontramos en el símbolo de la fe. Veamos que esta verdad es evidente en la vida de Luisa y sobre todo en la finalidad misma del libro del cielo, así como el Señor quiso que se llamara lo que también conocemos como el diario de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Luisa nos cuenta que desde que era muy pequeña recibió manifestaciones extraordinarias de parte de Dios, mediante las cuales su vida fue modelada gradualmente para recibir aquel don del que hemos hablado. Estas manifestaciones eran tan naturales para ella que estaba convencida de que eran comunes a todos y no algo especial. Por esta razón, nunca manifestó a nadie lo que veía, escuchaba o le sucedía. Aún viviendo una intensa vida eclesial y teniendo frecuentes relaciones con su sacerdote confesor, nunca le confió nada de lo extraordinario, también porque no quería que nadie pensara que ella ella fuera extraordinaria. Sin embargo, todo cambia en un punto dado de su vida. A los 17 años, Luisa fue sorprendida por un repentino estado de rigidez corporal, que esa vez se hizo visible a todos. Sabemos que esto será el inicio de lo que Luisa llamará su estado habitual y que la acompañará hasta el último día de su vida. Sabemos que poco después, Luisa comprenderá que no había otra manera de liberarse de aquella rigidez más que por la bendición de un sacerdote. Este hecho constituye un cambio fundamental en la vida de Luisa, al punto que desde este momento empieza para ella lo que llamará su vida nueva. La novedad está constituida por la presencia del sacerdote, del confesor en su vida. No quiero relatar aquí todos los episodios relacionados con esta figura en la vida de Luisa. Basta en este momento con leer lo que ella misma dice. Escribió en el primer volumen de su diario respecto al papel del confesor en su vida. Allí se hace referencia a la necesidad de cambiar de confesor, porque el agustiniano, el padre Cosma Lloyodice, quien por la primera vez la ayudó a salir de su estado de rigidez, ya no podía acudir a verla. Entonces fue llamado el sacerdote diocesano don Michele de Benedictis, quien se puede considerar el primer confesor de Luisa y que ya desde niña la conocía. Entonces así es como Luisa narra este paso de un confesor, del padre Cosma, a don Michele.
Cito ahora una página del diario, donde, por lo que encontrándome con el nuevo confesor, comencé a abrirme poco a poco en mi interior. Muchas veces el Señor me mandaba que manifestara al confesor lo que Él me decía. Y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía, me reprochaba severamente. Y en ocasiones llegaba a decirme que si no lo hacía esto, Él ya no volvería más. Esto es para mí el dolor más amargo, que los demás sufrimientos comparados con este no me parecen más que hilos de paja. Por eso, era tanto el temor de que realmente Él no volviera a mí, que hacía cuanto más podía por manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también estaba impulsada a decirle de dónde procedía semejante estado. ¿Qué me sucedía cuando yo estaba en aquel adormecimiento? ¿Cuál era su causa? A veces me mandaba manifestarlo, ora me obligaba con precepto de obediencia y otras veces me ponía el temor de que pudiera yo vivir en la ilusión o en el engaño, viviendo de mí misma, mientras que si lo manifestaba el sacerdote, podría estar más segura y tranquila, puesto que el Señor nunca permite que el sacerdote se equivoque cuando el alma es obediente. Así Jesucristo, por una parte me impulsaba y por la otra parte me parecía que a veces ambos, el confesor y Jesús, se entendían entre ellos. De este modo logré manifestar mi alma. Esta es la cita del primer volumen del diario. Así, entre Jesús y Luisa, ahora ya hay un tercero, el confesor. Nada Jesús le mandará a Luisa que el confesor no deba dárselo como obediencia. Porque, cito todavía a Luisa, el Señor nunca permite que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Luisa manifestó desde el principio y reiteró muchas veces que esta mediación para ella era la pena más amarga de todas sus penas. Escribe aún en el primer volumen de su diario y lo leo. Señor, ¿cómo ha sido que hiciste esto? ¿Cómo es que ahora, entre tú y yo, quisiste poner un tercero? Y este tercero, que además no quiere prestarse. Mira, podríamos estar tan contentos los dos. Cuando tú querías que yo sufriera, yo enseguida aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Ahora se necesita otra mano. Te lo pido, libérame, que así estaremos contentos, más contentos los dos. Pero Jesús nunca contentará a Luisa en esta petición. Siempre se necesitará la intervención del sacerdote para liberarla. Pero también debemos considerar que el mismo libro de cielo existe por voluntad del segundo confesor, quien fue don Gennaro di Gennaro, quien, poco después de asumir la guía de Luisa, fue movido por una inspiración interior a darle la obediencia de escribir día tras día todo lo que le sucedía. Con esta petición, con esta orden, a la cual Luisa será fiel con inmenso sacrificio, se realiza un paso fundamental en la vida de Luisa.
quien se convertirá en la secretaria de los conocimientos de la divina voluntad. ¿Qué nos dicen estos breves apuntes sobre la vida de Luisa? ¿Qué nos manifiestan? Ciertamente la conciencia de que Luisa y sus escritos pertenecen a la Iglesia. El libro del cielo es, antes que nada, un don para la Iglesia, dado para contribuir al cumplimiento de su misión de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios, como dice la Constitución dogmática del Lumen Gentium. Podríamos decir que Luisa ha desempeñado y continúa desempeñando un servicio a la Iglesia. Basta pensar en la obra invisible pero eficaz de su intercesión, en su testimonio de santidad y en la transmisión fiel de la doctrina que el Señor fue tejiendo en su corazón durante largos años de postración en cama. Este servicio a la Iglesia es, en cierto modo, heredado por todos aquellos, o dado en herencia a todos aquellos que han encontrado en los escritos de Luisa alimento espiritual e inspiración de vida. Cada uno personalmente podrá responder a este llamado de ser misioneros del reino de Dios. Sin embargo, todavía existe, a mi parecer, también otro servicio que podemos realizar juntos como familia en la divina voluntad. El hecho de que ustedes estén reunidos durante algunos días en este congreso y sobre todo el esfuerzo de tantos por organizarse en grupos, en asociaciones, es una exigencia que brota de nuestro ser iglesia en la divina voluntad. Creo que de esto debemos tomar una conciencia aún más clara. Desde hace años nuestros obispos nos invitan a fortalecer los vínculos de comunión eclesial, a no concebirnos como mónadas aisladas o átomos aislados, ni en algunos casos contra la Iglesia, en oposición a la Iglesia, sino que nos invitan a cultivar nuestra unidad, porque somos parte de la Iglesia, que es una. Nos invitan a confiar en la asistencia maternal de la Iglesia, que nos ayuda a interpretar correctamente la doctrina celestial custodiada en el libro del cielo. Y sobre todo, nuestra misión como familia en la divina voluntad es la de llegar a cada hombre y a cada mujer con un mensaje de esperanza y de luz. En un mundo que parece no tener otra herencia que la guerra y la violencia, anunciar que Jesús nos dona su misma voluntad como prenda de una felicidad que ni el dinero ni las cosas de esta tierra podrán jamás otorgar. Nuestro compromiso de caminar en fraternidad y en alegría es al mismo tiempo nuestra misión. De esta manera podremos ofrecer nuestra contribución a la misión de la Iglesia. Pero para comprenderlo mejor, quisiera con ustedes que miremos la vida de la sierva de Dios Luisa Picarreta y que entendamos cómo ciertos aspectos pueden estar presentes también en nuestra vida hoy. Como Luisa, podemos anunciar la misericordia de Dios con el vivir en el divino querer de Jesús. Toda la historia de Luisa resplandece por su constante referencia al amor de Dios. Ante todo, ese amor se expresa en su progresiva inmersión en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para ella, la meditación cotidiana del don de su vida en la encarnación, muerte y resurrección fue una verdadera escuela de misericordia.
En esta escuela aprendió qué significa ser objeto de la inmensa predilección de parte de Dios y cómo es posible responderle con el don total del propio corazón. Aprendió viviendo en el taller de Nazaret, cómo cada acto humano de Jesús dio valor infinito a la vida ordinaria de todos los hombres y mujeres y cómo la Sagrada Familia impregnó de amor celestial toda relación afectiva. Sobre todo, recibió la tarea de ser anunciadora del exceso de amor con el cual Dios en estos tiempos tan tristes quiso ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en la unión más estrecha con Él mediante el don de la comunión de voluntades. Vivir la propia vida en la voluntad divina de Jesús. De esto, Luisa fue hecha misionera. Con ella también nosotros somos llamados a ser anunciadores para todos del inmenso don de poder vivir en la divina voluntad como hijos, no como siervos. Son muchos los hombres y mujeres de nuestro tiempo que se sienten lejos de Dios, que esperan poderlo encontrar, que no tienen la luz para gozar plenamente del don de la vida. Reconocer y anunciar todo lo que Dios ha hecho por cada ser humano al crearlo, al salvarlo y al santificarlo, es el compromiso que la Iglesia espera de nosotros. Todavía, como Luisa, podemos ofrecernos a nosotros mismos para interceder por todos. Por ejemplo, la oración de los giros. Si Dios colocó en la vida de Luisa un tesoro tan extraordinario, este no quedó sin fruto, porque ella nunca escondió el talento que había recibido, sino que respondió con generosidad al amor de Dios, no solo por sí misma o para sí misma, sino en Jesús, y como Jesús se ofreció totalmente por todos y para todos. Signo de ello, en su larga postración de cama, que duró casi 70 años, se ofreció víctima en unión con Jesús, el Cordero Pascual, completamente unida a la voluntad de Jesús y estable en una fusión de amor. Oró a nombre de todos los hombres y de todas las criaturas para dar al Padre Celestial la gloria que todos deberían darle. A esta oración de intercesión que realizan la Virgen María y los santos, la Iglesia también nos llama a nosotros, queridísimos hermanos, mediante ese método característico de los giros que Luisa practicó y enseñó. Otro punto. Como Luisa, podemos cultivar la fraternidad y custodiar la eclesialidad. En torno a Luisa se formaba y se sigue formando familia. También este congreso es una prueba de esto. Quienes frecuentaban su casa siempre platicaron de una mujer que sembraba paz, confianza, perdón, amor, comprensión. Verdaderamente Luisa fue un nudo de unión. A su alrededor creció visiblemente un pequeño pueblo, imagen del gran pueblo que es la Iglesia. Un pueblo que también hoy sigue creciendo y se difunde. Ciertamente las tentaciones de encerrarse en los propios grupos o de vivir en un cierto individualismo espiritual están siempre al acecho. No podemos estar en paz si entre nosotros falta la unidad y la comunión. No podemos estar tranquilos si no estamos en comunión con nuestros obispos. No podemos llamarnos hijos del divino querer si no tenemos la certeza, la seguridad, al menos intencional, de ser hermanos en el divino querer. Respecto a esto, quisiera releer el compromiso
que los participantes del Cuarto Congreso Internacional del 2015 asumieron al concluir aquellos días extraordinarios. Estoy seguro de que se trata de compromisos que también podemos renovar hoy. Al término de la celebración eucarística conclusiva de aquel congreso se leyó este texto, sellado con el gran aplauso como testimonio de la aprobación de todos. Quiero releer este texto con ustedes. Al término de este congreso, en referencia al Congreso Internacional de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, en el 150º aniversario de su nacimiento, nombrado Iglesia en la Divina Voluntad, con la ayuda de la gracia de la Santa Comunión que hemos recibido en esta solemne celebración, nos comprometemos a ser más fieles al carisma del vivir en la divina voluntad, siguiendo el ejemplo de la sierva de Dios Luisa Picarreta en la Iglesia, por la Iglesia y con toda la Iglesia. Nos comprometemos a intensificar la comunión de los grupos con los propios obispos, con la Iglesia local y con las parroquias en las que se encuentran trabajando. Nos comprometemos a participar con renovado ímpetu misionero a la obra evangelizadora de la Iglesia, cultivando vínculos de amistad, de colaboración con los demás organismos eclesiales de las propias diócesis. Nos comprometemos a adherir voluntariamente a las iniciativas que la Iglesia Universal y las iglesias locales ponen por obra para alcanzar las periferias existenciales, dando testimonio con las obras de la misericordia divina que experimentamos en nuestra propia vida. Aún otra más, nos comprometemos a reforzar los vínculos de unidad entre los varios grupos para hacer cada vez más visible la familia de la divina voluntad, difundida por todo el mundo en la extraordinaria variedad de experiencias, procurando dar testimonio de vida en las propias familias, en los propios grupos y comunidades parroquiales del don precioso del vivir en la divina voluntad. Nos comprometemos a perseverar en la formación espiritual, profundizando la vida y la doctrina de la sierva de Dios Luisa Picarreta a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia, bajo la guía y en obediencia a los propios obispos y sacerdotes, con la participación fervorosa y responsable de los sacramentos. Finalmente, nos comprometemos a invocar incesantemente con la oración y los actos en la divina voluntad el advenimiento definitivo del reino de Dios sobre la tierra, como Jesús nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Hasta aquí la cita al compromiso del convenio. Queridísimos, concluyo esta intervención mía volviéndoles a entregar a dos textos que son de gran importancia precisamente en referencia a nuestra comunión con la Iglesia. El primero es el comunicado número 4 de Monseñor Leonardo D'Ascenso, arzobispo de Trani Barletta Arcigna y titular de Nazaret, con fecha del 4 de marzo de 2020. En este texto es posible encontrar todo lo que la Iglesia, en la persona del obispo, nos pide hoy a cada uno de nosotros. Por esto, invito a todos que lo lean con mucha atención. El segundo texto que les entrego de nuevo a ustedes es la carta del 10 de agosto de 2024 de Monseñor Paolo Rizzi, postulador de la causa de beatificación de la sierva de Dios Luisa Picarreta. También este texto es importante porque describe con exactitud el camino que se ha recorrido y que nos queda por hacer.
Hagamos nuestro el deseo de Papa León XIV, que en la celebración eucarística por el inicio del ministerio petrino del obispo de Roma, el pasado 18 de mayo, nos comunicaba su anhelo de que la Iglesia se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Hagamos nuestro este llamado del Santo Padre y en la divina voluntad vivamos, obremos y oremos para que, tomo las palabras de Papa León, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, una iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra, que se deje interpelar por la historia y que se convierta en levadura de concordia para la humanidad. Fiat. Un caluroso saludo a todos y buena continuación de su compañía.